Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso que estamos manejando desde hace ya muchos meses acerca de este catecismo de doctrina cristiana, curso superior del padre José de Arp. Y pues vamos ya casi por la mitad, o sea que nos faltan muchos meses, pero bueno, gracias a Dios que hemos podido llegar ahorita hasta la página 202. Y estamos viendo durante estas últimas sesiones o temas lo que es los sacramentos que sabemos que son signos sensibles, instituidos por Jesucristo para darnos la gracia, y la iglesia es la que nos provee de estos sacramentos. Y hoy vamos a comenzar, bueno, mencioné algo anteriormente, pero sobre todo vamos a hacerlo ya de manera más formal. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la Eucaristía, la comunión, el cuerpo de Cristo. Sobre este tema, pues es bastante extenso, ¿verdad? Vamos a manejar varios temas relacionados con este sacramento, así que te invito a que empecemos invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé siempre discernimiento para nuestra vida ante las dificultades que nosotros tengamos. Así que ya sea que lo vean en vivo o en diferido, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a hablar acerca del sacramento de la Eucaristía. Y vamos a comenzar con la pregunta 158 que dice: ¿qué es el sacramento, qué es el Santísimo Sacramento del altar? El Santísimo Sacramento del altar es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, real y sustancialmente presente bajo las especies del pan y el vino para alimento espiritual de nuestras almas. El Santísimo Sacramento del altar también tiene los nombres de el Santísimo, Eucaristía, Sagrada Hostia, Mesa Santa, etc. Se dice que Jesucristo está realmente presente para indicar que no solo lo está en idea, en imagen o figura, y que está sustancialmente presente para significar que no solo está ahí por su virtud o por los efectos de su gracia, como en los demás sacramentos, sino que como actualmente está sentado a la diestra de su Padre. Bueno, nuestra base, ¿verdad?, de nuestra fe en Jesucristo es las palabras que Él dijo en la última cena: el que come de mi cuerpo, de mi sangre, tendrá vida eterna. Y como nos dice aquí este catecismo y también el catecismo actual de la Iglesia, pues ahí está Jesús realmente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Nosotros humanamente pues tenemos muchas limitantes, ¿verdad? Nuestro entendimiento puede ser que pues lógicamente nos haga comprender realmente lo que esto significa. Pero basta con saber que Jesús lo ha dicho para que yo crea que realmente está ahí, que es su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Sin embargo, en la actualidad, bueno, ha habido muchos estudios. Yo conozco personalmente, tuve la oportunidad hace bastantes años de conocer personalmente al doctor Ricardo Castañón Gómez, que es un investigador internacional que descubrió una hostia sangrante en Argentina. Hay muchos videos del doctor Ricardo Castañón, lo puedes buscar en internet. Y son los llamados milagros eucarísticos, que se han dado, si investigamos, desde Lanciano de Italia, desde el siglo I. De hecho, por ejemplo, el beato Carlos Acutis creó, entre las cosas que dejó, una página web donde están recopilados todos los milagros eucarísticos que han existido hasta el día de hoy. Yo creo que siguen actualizando la página. Pero como una vez me dijo una señora, muy sabiamente, me dice: no tengo que ir yo a ver esa conferencia cuando vino el doctor Castañón,
No tengo que ir a ver yo esa conferencia de los milagros eucarísticos. Y me decía, porque yo creo lo que Jesús dice. Entonces es grande la fe de esta señora que me parece que ya falleció. Hace muchos años me lo dijo. Pues es algo lógico, ¿no? A veces nosotros queremos pruebas, ¿verdad? Como pasaba con Santo Tomás, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Santo Tomás cuando se le apareció Jesús crucificado? Y él decía, bueno, antes que se le apareciera a él, se lo dijeron los apóstoles, y él decía, si no meto mi dedo en el costado, no creeré. Y se le aparece Jesús y le dice, mira, aquí está mi herida, mete el dedo y cree, no seas incrédulo. Así muchas veces nos puede pasar a nosotros en las cosas que nos dice Jesús. Jesús está realmente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Por eso, así como hay alimento para el cuerpo, el alimento, la comida, también hay un alimento para el alma, es la Eucaristía. En el 159 nos dice, ¿cuál es en el Santísimo Sacramento del altar el signo sensible y cuál la gracia invisible? Y dice el catecismo, el signo sensible en el Santísimo Sacramento del altar son las especies del pan y el vino, sobre las cuales se pronunciaron las palabras de la consagración. Y la gracia invisible es Jesucristo mismo, autor y dispensador de toda gracia. Es decir, nos confirma cuando se va a hacer antes de hacer la consagración, pues está el pan y el vino. ¿Qué es eso? Pan y vino. Pero el sacerdote, al hacer la consagración, se está convirtiendo ese pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y aunque nuestra vista no lo entienda, no lo pueda ver propiamente, es real. Jesús lo ha dicho. Repito, los milagros eucarísticos, la ciencia lo ha comprobado, pero no necesitamos eso. Necesitamos saber que Jesús ha dicho que ese es su cuerpo y ese es su sangre. A veces Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Como una especie de cuento, pero después explicaba la parábola. En este caso, cuando habló de su cuerpo, de su sangre, nunca era una parábola, es decir, no hablaba en un sentido figurado, dijo claramente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De tal manera que algunos, nos dice uno de los evangelios, personas que habían allá se espantaron, dijeron, ¿cómo nos va a dar a comer su cuerpo y su sangre y a beber su sangre? Pero es porque es real. En el 160 dice, ¿para qué instituyó a nuestro Señor el Santísimo Sacramento del altar? Para tres cosas. Uno, para estar siempre presente entre nosotros, aún con su santa humanidad. Para ofrecer por nosotros en el santo sacrificio de la misa, para ofrecerse, y para dársenos de alimento espiritual en la Sagrada Comunión. El hecho que se haya quedado Jesús entre nosotros es algo formidable. Me acuerdo que un cantante decía que su hijo una vez en una procesión donde estaba expuesto el Santísimo, le dijo a su familia, miren, allá está Jesús. Y era una expresión tan, decía este cantante, tan convencido, y él se sentía mal y decía, bueno, mi hijo dice, ahí está Jesús, y ¿cuántas veces creemos que es así? Es que sí, está Jesús realmente. Cuando vamos al Santísimo, cuando vamos a visitarle, que ojalá sea de manera frecuente, yo trato de ir casi diario. Ciertamente a veces no se puede ir a la Santa Misa, lo cual sería formidable, porque es el alimento precisamente de diario de nosotros, lo que nos da fortaleza. Pero a veces no podemos, ¿verdad? El trabajo, el tiempo, etcétera. Vamos solo los domingos o los días de fiesta o pues que tenemos que ir, ¿verdad? Que nos dice la iglesia. Pero ir al sagrario es eso, encontrarme con Cristo. No es solamente un medio de comunicación unilateral, es decir, que yo voy y no recibo nada. Claro que recibo. Dios se manifiesta de muchas maneras.
Recordemos, y nos dice el catecismo, ¿qué dice el catecismo? Dice, la conciencia es la voz de Dios. Cuando estoy delante del Santísimo, le pregunto cosas, analizo las cosas que me pasan y mi conciencia me dicta las cosas que tengo que hacer o me orienta hacia lo que tengo que hacer. Es la voz de Dios. Y conforme yo me acerque más a Él, conforme yo me acerque más a Jesús Eucaristía, invoque al Espíritu Santo, sin duda alguna que le escucharé cada día más. Dice Daniel, nos dice algo aquí, bueno, me voy a permitir manejar acá, bueno, nos dice algunas cosas. Bueno, es importante siempre, muy importante, gracias, muy amable, igual bendiciones. Es muy importante siempre ofrecer las cosas, ¿verdad? Si alguna persona, por ejemplo, como aquí nos mencionan, ¿verdad? Pues está pasando por alguna situación complicada, por alguna situación difícil, pues tenemos que recurrir también a Jesús Eucaristía. Tenemos que tratar de hablar más con Dios, de buscar cada día más su divina presencia. Y en la siguiente pregunta nos dice, en el 161, porque vamos a hablar ahora de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Dice, ¿cómo sabemos que Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar? Sabemos que Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar por tres cosas. Una, por las palabras con lo que lo prometió, porque Él lo dijo, ¿verdad? Dos, por las palabras con que lo instituyó en la última cena, lo dijo. Partió el pan, se lo dio a sus discípulos. Y tres, por la doctrina de los apóstoles y de la Iglesia Católica. La celebración de la Eucaristía se ha dado desde el momento de la última cena, en lo que son las primeras personas de la Iglesia, a través, por ejemplo, lo podemos ver de los Hechos de los Apóstoles. Y de esa manera, hasta el día de hoy, qué interesante, queda activa, queda siempre realizando, o sea, se vuelve a generar ese momento en la Santa Misa en que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo después de la consagración. Y aquí nos dice en el 162, ¿cómo prometió Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? Dice, un día después de la primera multiplicación milagrosa de los panes, dijo Jesucristo a los judíos, el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos lo que dijimos? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesucristo, sin embargo, les dijo, en verdad os digo, lo repitió incluso 2 veces la palabra verdad, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Está en San Juan 6, 52 a 56. Dice estas palabras, nos dice el catecismo, del Salvador no podrían prudentemente entenderse de otro sentido, sino que su carne y su cuerpo habían de servir de verdadero alimento. Además, Jesucristo mismo confirma este modo de entenderla, interpretar sus palabras en otro sentido, sería nada menos que violentarla. No podemos cambiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De hecho, hay una parte de las Sagradas Escrituras que dice que pobre aquel que cambiara una frase, una palabra. A veces, si comparamos una traducción, una Biblia en una traducción y en otra, puede haber una cierta diferencia por la cuestión de la traducción. Pero una cosa es que cambie la palabra o las palabras al traducirse, y otra cosa que se distorsione la información que ahí hay. Y definitivamente, ¿verdad? Dios ha querido quedarse en su iglesia, en la Iglesia Católica. Dios ha querido precisamente, a través de la Eucaristía, como dije hace rato,
estar presente todo el tiempo. Él nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Toda la eternidad estaré con ustedes, todas las generaciones. ¿Y dónde está? Está en la hostia consagrada, está en el sagrario, donde a veces pues no aprovechamos de ir, ¿verdad? Luego nos dice la siguiente pregunta, 163. ¿Cómo instituyó Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? En la última cena, Jesucristo tomó el pan en sus santas manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Enseguida tomó el cáliz con el vino, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. O sea, aparte nos invita a que lo hagamos. Por eso la necesidad de ir a la iglesia, especialmente ir a la Santa Misa. Hay personas en la actualidad que dicen, no, pues es que Dios está en todas partes, o sea, no hay ningún problema. Yo puedo hacer todo, rezar en mi casa, yo puedo platicar con Dios en mi casa y todo lo puedo hacer allá. Efectivamente, yo puedo en mi casa rezar, hacer muchas cosas, pero no es eso lo que Jesucristo quiere. Jesucristo fundó a la Iglesia Católica. Jesucristo fue quien creó esta iglesia para vivir en comunidad. Dios mismo es comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces a Jesús le gusta la comunidad, por eso tenemos que ser parte de la iglesia. Y por eso también nos ha presentado la Eucaristía como alimento espiritual, al igual que también, en cierta manera, la oración, también la lectura de la palabra, es alimento espiritual. Pero la Eucaristía es el alimento espiritual por excelencia, porque no solamente le podemos llamar alimento, sino que incluso lo comemos, ¿verdad? ¿Cómo se da ese milagro? Se da ese milagro porque Jesucristo es Dios. Él puede hacer absolutamente todas las cosas. Todas las cosas pueden hacerlo Jesús. Y si Jesús puede hacerle todas las cosas, pues sin duda alguna, convertir un pan y un vino en su cuerpo y su sangre, claro que puede. Y aunque no lo veamos, ¿qué ocurre muchas veces y con los niños del catecismo? Les he hecho una dinámica que por ahí la tengo en las redes, de que les pongo una radio y les digo, a ver, vamos a escuchar música en esta radio. Y les digo, ¿y por dónde llega la música? ¿Llega por el cable de corriente? ¿Acaso hay adentro de la radio unos músicos? Me acuerdo cuando uno estaba chico, ¿verdad? Y oía la radio, uno pensaba, a lo mejor de chico puede ser que uno haya pensado, que a lo mejor adentro de esa cajita de radio se encontraban los cantantes, ¿no? Pero no, son unas ondas que llegan y que no las vemos. Nosotros no vemos las ondas, las señales de radio que llegan al aparato y nos permiten escuchar. ¿A qué voy con esto? En la dinámica les digo, pues hay muchas cosas que no vemos. No vemos muchas cosas. Si yo, por ejemplo, hay otra dinámica, froto mis manos, voy a sentir caliente acá. Y les digo a los niños, a los jóvenes, ¿qué ven? Y me dicen, no, pues no veo nada. ¿Pero qué crees que hay allá? Ah, pues me empiezan a decir, hay piel, hay células, hay huesos. Me empiezan a decir todo lo que saben que hay. Y cuando les pregunto, a ver, ¿cómo sabes que hay células? ¿Las ves? No, pues no las veo, pero la ciencia me lo dijo. Y es cuando aprovecho para decirle, y te digo a ti también, ¿cuántas veces le creemos a la ciencia? Que está muy bien. Pero ¿cuántas veces no le creemos a Dios? Si la ciencia me dice que aquí tengo sangre adentro que está moviéndose, que aquí tengo células, que aquí tengo muchas cosas que no veo, entonces, ¿cómo voy a dudar de Dios cuando me ha dicho que en la hostia consagrada está su cuerpo y su sangre? O sea, no se puede, no puedo dudar. Y si analizo más a conciencia ahorita, me viene a la mente. Si yo creo que aquí hay todo eso,
y analizo que todo eso es obra de Dios, porque Dios es el que me creó. Entonces, si Dios puede hacer un cuerpo que tiene pues sus deficiencias humanas, lógicamente, pero que tiene un sistema nervioso, digestivo y que funciona perfectamente en coordinación. Y Dios es el creador de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde podemos sacar que Dios no pueda estar ahí? Claro que está. En la siguiente pregunta, ya para ir terminando, vamos a ver dos más y terminamos porque es un tema extenso. En el 164 dice, ¿qué enseñan los apóstoles sobre el Santísimo Sacramento? El apóstol San Pablo enseña, el cáliz de bendición que bendecimos o consagramos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que compartimos no es la participación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, eso es en 1 Corintios, cualquiera que comiera este pan o bebiera este cáliz indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. 1 Corintios 9:27. Vamos a terminar con este mejor porque es importante recalcar. ¿Qué ocurre? ¿Es el alimento del cuerpo? No, es el alimento del alma, pero también nos ayuda al cuerpo, sin duda alguna, porque es Jesús mismo que está con nosotros, pero es el alimento del espíritu. Ahora, la situación ¿cuál es? Como dice acá, cualquiera que comiera este pan o bien bebiera el cáliz del Señor indignamente, reo será. Recibir el cuerpo de Cristo no es, lógicamente, algo que no fuera importante. Es fundamental para nuestra vida espiritual. Pero no podemos recibir el cuerpo de Cristo si estamos en pecado, sobre todo pecado mortal. Ya hemos dicho en el sacramento de la confesión, lo repetimos, que cuando una persona tiene pecado mortal, es porque tuvo una falta, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es cuando quebrantamos un mandamiento de Dios o la Iglesia. Plena advertencia lo sabemos y pleno consentimiento lo aceptamos. No podemos recibir el cuerpo de Cristo si estamos en pecado mortal. Si estamos en pecado venial, pues no estamos separados de Dios del todo, pero conviene pues también en su momento confesarnos. ¿Cómo se nos quita el pecado mortal? Pues a través de la confesión, que el mismo Jesucristo lo instituyó. Hoy estaba viendo un video muy interesante, con esto vamos a terminar, que habla de una nueva corriente ideológica. Bueno, no es nuevo, pero tal vez el título es nuevo. Voy a profundizar e investigar más sobre ese tema. Habla acerca una persona, y un sacerdote lo comenta también, lo compartí en Facebook, sobre la cuestión de la universalidad. Una nueva tendencia, o a lo mejor ya existente, pero con otro signo, con otra perspectiva de presentar. Donde en la actualidad se trata de decir a todos que no tiene caso luchar por hacer la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas Dios es un Dios bueno, compasivo, misericordioso. Y no hay que tener esa situación de engañarnos. Efectivamente, Dios es bueno, compasivo y misericordioso. Pero también es un Dios justo. Al ser un Dios justo, quiere decir que a cada uno de nosotros nos va a dar lo que nos corresponde. Desde nuestro trabajo y nuestra vocación que tengamos. No le va a poder exigir más a alguien que pues desconoce de la fe. Pero tampoco podemos argumentar y decir, mejor ya no investigo nada de la fe porque de repente me voy a dar cuenta que estoy haciendo malas cosas. Entonces, Dios, que es justo y perfecto, sabrá cómo va a juzgarnos y qué nos corresponde a nosotros. Lo que sí es cierto, porque lo dice la palabra, que el camino que nos lleva a la salvación, dice Jesús en una parte del Evangelio, es un camino estrecho. En cambio, el camino que lleva hacia la muerte eterna es un camino amplio.
Y dice la palabra, son muchos los que se van allá y pocos los que se van hacia el otro lado. Es decir, muchos los que se van al infierno y pocos los que se van al cielo. Esa es lo que ha dicho y es la tendencia. Me acuerdo de una historia, no me acuerdo ahorita el nombre, una disculpa, de una beata que, como a muchos santos, no a tantos, pero a varios santos, Dios de una u otra forma les ha permitido, a veces en sueños, ver el cielo y el infierno. Por Faustina Kowalska, por ejemplo. Pero esta beata relata algo formidable. Ojalá cada día leamos más la vida de los santos. Relata algo formidable. ¿Qué cree? Dice esta beata que Dios le llevó o le permitió ver el infierno. Y vio el infierno y vio que había almas, sí, pero poquitas. Y entonces le pareció extraño. A ver si encuentro por allá y les digo más adelante de cómo se llama esta beata. Y resulta que vio que pues habían poquitos almas, pues. Y justo cuando ya como que iba a despertar o se iba a ir de esa escena, dice que empezó a ver que de arriba caían ya en poquito a poquito cientos y después miles y miles de almas que se iban a la hoguera, a la perdición. Es que no siempre van a caer muchos o pocos, pero hay gente que se va al infierno, hay gente que se va al cielo. Y nosotros tenemos que luchar por ir al cielo, no solo nosotros, sino también nuestra familia. Recuerden que el purgatorio es un lugar de paso, es decir, el quien se vaya al purgatorio, el día después, con las oraciones, va a poder ir al cielo. O sea que, si vamos todos al purgatorio, pues no hay tanto problema. Pero, en el caso del infierno, ahí es eterno. Y como dice la palabra, hay una parte muy fuerte que dice, Jesucristo dice, ahí será el crujir y rechinar de los dientes. Y nos dice quien conoce que se refería a Jesús al rechinar de los dientes de los demonios que estarán acosando todo el tiempo, pero no por unos días. Y decía en esta muchacha que le llamó, bueno, ella le llamó la internacionalidad o algo así, que es una corriente que quieren infundir, y donde de manera incorrecta dice que bueno, que Dios es tan bueno que a lo mejor hasta nos deja ir al infierno a alguien que lo merezca, pero que después lo va a agarrar y lo va a llevar al cielo, porque como que se va a arrepentir, ¿no? Dios de eso, no. Dios no es el que nos condena, esa es la situación. Dios no nos condena, porque Dios Jesucristo vino porque quiere la salvación de toda la humanidad. Pero no puede entrar al cielo una persona que esté manchada su alma. Si su mancha es venial, no amerita condenación, pues será el purgatorio. Si su mancha es completamente grande porque está en pecado mortal, pues no podrá ir ni al purgatorio. Acuérdense de la parábola de Lázaro que decía muy claramente, si no léanla está muy interesante, de que pues él quería tratar de subir, ya no se puede, y le decía, vele y avísale, le decía, avísale que no haga lo mismo que yo hice. Y decía la parábola, pues es que tú en vida recibiste bienes y él recibía males, ahora las consecuencias de eso. Entonces, reflexionemos, pensemos lo que significa recibir a Jesús, pero también lo que significa es a tal trascendencia que hay que recibirlo en estado de gracia. Que el Señor les bendiga. Mañana vamos a continuar, nos quedamos en la 165, pero son muchas las que vamos a analizar. Recuerda, si gustas, suscribirte a los canales gratuitos que tenemos sin fines de lucro del canal de Supercatólico, que ya tiene pues ya muchísimas reproducciones, el canal de Mr. Teacher Gabriel de YouTube, los dos, el grupo de Supercatólico TV y mi Face también, que si está lleno pues le puedes dar seguir. Dios les bendiga, ánimo,
La salvación es muy importante. No lo tomamos a la ligera. Es una sola vida que o se aprovecha o al final se pierde. Bendiciones.